buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine, 4:20 de la tarde, y comenzamos juntos esta semana con un programa en el que vamos a hablar de este reciente puente de diciembre que acaba de concluir, que ha dejado muy buenos datos para los bares, restaurantes y hoteles de la capital, pero no tan buenos para el turismo rural. En unos minutos lo vamos a analizar. También les voy a presentar un libro porque es bueno ir conociendo títulos de cara a estas Navidades, y acabaremos hablando del programa Termalismo Inserso. Sobre todo ello vamos a hablar a lo largo del programa de hoy, pero antes, como siempre, toca repasar algunas de las noticias más destacadas que nos deja el día de hoy, 12 de diciembre. El PP vuelve a denunciar el incumplimiento de plazos por parte del gobierno socialista en el desarrollo de Prado del Hoyo. Dudan que la aprobación definitiva del plan parcial de este desarrollo llegue antes de que termine el año y también de que se inicie 2023 con las primeras licencias. En la próxima Comisión de Urbanismo pues vamos a preguntar cómo está este asunto. Ojalá se lleve este tema al Pleno de diciembre. Dudamos mucho que unos días después o un mes después de aprobar el plan parcial, este equipo de gobierno sea capaz de conceder las primeras licencias urbanísticas. Y acusan a la alcaldesa de llevar a cabo una política de fotos y titulares con anuncios que no se cumplen y que están causando, aseguran, que Bernuy se lleve el gato al agua con la Junta en el plan de fomento industrial para nuestra provincia. Hoy además amanecíamos con la noticia de que el plan de fomento territorial se va a centrar fundamentalmente sobre aquel polígono que existe. Un plan de fomento territorial se tiene que desarrollar sobre algo existente. ¿Y qué es lo que existe a día de hoy? El polígono industrial de Bernuy de Porreros, el desarrollo industrial de Bernuy de Porreros. Para los populares hay que revertir la situación de los últimos 20 años en los que, aseguran, no se ha logrado ni un metro cuadrado de suelo industrial en la capital. Sin acuerdo entre la empresa adjudicataria y el comité, los trabajadores de los urbanos pararán este miércoles de 6:15 a 9:15 de la mañana. El ayuntamiento, en aras a garantizar ambos derechos, tanto el de huelga como el de la libertad de movimiento, el que se pueda acceder a su trabajo, a los centros educativos y a los sanitarios. Funcionarán como un día normal las líneas 2, 8, 9, 10, 11 y 12. Se suprime el servicio en las líneas 3, 5 y 7 durante las 3 horas que está convocada la huelga. Y se reducen los autobuses en las líneas de San José, Circular y Puente de Hierro, Paseo del Salón. Lo que queremos hacer es un llamamiento a nuestras vecinas y vecinos para que tengan en cuenta que entre las 6:15 y las 9:15 de la mañana no va a haber, en términos generales, la misma frecuencia de autobuses, para que lo puedan prever, para que puedan establecer, en la medida de sus posibilidades, otra serie de alternativas, tanto de horarios como de medios alternativos. Los servicios mínimos se repetirían el miércoles 21. Esperamos, queremos y deseamos que la huelga pueda ser desconvocada. Los trabajadores, que ya rebajaron su petición de aumento salarial al 4,5%, piden a Avanza un plus de 60 euros que les reconozca lo que llaman toma y deje, los trabajos que realizan fuera de su jornada antes y después de poner en marcha el autobús. Bajo una intensa y persistente lluvia, la segoviana rompía la dinámica de las últimas semanas, sumando un triunfo muy importante para mantenerse en la parte alta de la clasificación. El equipo de Ramsés Gil dominó por completo la primera parte, acumulando más de una docena de ocasiones, algunas muy claras. La falta de puntería en un campo muy pesado por el agua acabó por desesperar a los aficionados en los primeros 45 minutos. El diocesano se estiró un poco tras el descanso y la segoviana siguió insistiendo en su idea inicial. En el 59, Diego Gómez aprovechaba un rechace dentro del área tras el disparo de Rubén para marcar el 1-0. La lógica te dice que insistiendo mucho y teniendo muchas opciones, pues es mucho más fácil materializar y meter un gol que poniéndose nervioso o dejarse llevar por la ansiedad. Minutos más tarde, el colegiado sacó fuera del área una falta de Acuña que había señalado inicialmente como penalti. Estuvo cerca al 2-0, pero también pudieron empatar los extremeños en el tramo final, en 3 córner consecutivos. Te vas fastidiado por el resultado, pero creo que hemos dado la cara, que hemos generado mucho, que hemos trabajado bien ante un buen equipo y bueno, no queda otra que seguir aprendiendo y seguir trabajando para revertir la situación. La segoviana suma ya 23 puntos en esta primera vuelta.
Estamos contentos sobre todo con las sensaciones, más que con los puntos o los resultados. Al final luego obviamente te tienes que guiar por los resultados y el número de puntos que seas capaz de sacar, pero las sensaciones son muy buenas. Los chicos están jugando bien, creo que prácticamente todos han mejorado su nivel y al final ese es nuestro objetivo y nuestra tarea y nuestra obligación también como entrenadores, que cada jugador dé su mejor versión o por lo menos se acerque a ella. El equipo azulgrana llega a la última jornada del 2022 en la 6ª posición. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Pues ahora sí, comenzamos el programa y lo vamos a hacer haciendo precisamente un análisis sobre cómo se ha dado este puente de diciembre desde el punto de vista del turismo rural. Para hablar de estas cifras, para hablar de estos no muy buenos resultados, estamos precisamente con el presidente de Turismo Rural y Activo, Gerardo Otero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Flojito este puente de diciembre en cuanto a turismo rural. Sí, ha sido un puente flojo. También es verdad que es un puente más largo de lo habitual. Eran prácticamente 9 días y claro, ya es mucho pedir que llenemos 9 días en el turismo rural. Entonces lo que ha producido es que muchos de nuestros clientes potenciales han ido a otros destinos, en grandes capitales europeas o incluso en la costa, y no hemos conseguido traer turistas de otros destinos lejanos que otras veces sí que se podían venir en un puente más largo. Entonces hemos tenido unos datos en torno al 40%, 40-45% en los fines de semana y por debajo del 40%, en torno al 37% en los días centrales del puente. Hace unas semanas precisamente hablábamos sobre las expectativas. Estos datos son incluso peores, más bajos que las expectativas que barajabais hace un mes, por ejemplo. Sí, teníamos más esperanza, sobre todo en la primera parte del puente, porque es verdad que dependiendo de las comunidades autónomas no había, en unos sitios el puente era el lunes y en otros era el viernes. Entonces en el caso de Madrid el viernes era lectivo, entonces teníamos todas las esperanzas puestas en el principio del puente y ahí apuntábamos a que a lo mejor llegábamos al 60-65%, pero al final nos hemos quedado un poquito pasados del 45%. Datos muy lejanos a los de otros años, incluso los de antes de la pandemia, incluso durante la pandemia, durante ese puente que sí que pudimos viajar por la comunidad, ahí se consiguió una alta ocupación. Sí, es verdad que en turismo rural los puentes de más de 4 días no nos funcionan. O sea, el límite está un poco en 4 días, sobre todo en los puentes de invierno. Otra cosa es en verano, que ya sí que puede haber estancias más largas, pero en invierno más de 4 días no suelen funcionar. Y en este caso eran 2 puentes de 4 días seguidos, entonces ya era mucho pedir, era muy complicado conseguir llenar todo el puente. ¿Ha jugado en contra este puente largo, estos casi 9-10 días que hemos tenido de puente, también en contra el mal tiempo? Sí, el mal tiempo sobre todo ha ido en contra de las reservas de última hora, que es un poco lo que se estila últimamente. Entonces, claro, si el que estaba así un poco dudoso, si ha visto una previsión mala de tiempo, pues ya ha decidido directamente no venir. Los más rezagados no han reservado. ¿Ha habido cancelaciones de última hora a causa precisamente del clima? Alguna cancelación siempre hay. Normalmente suelen ser por temas de salud y demás, porque por tema de clima tampoco es fácil conseguir que se les devuelva la fianza o el anticipo. Entonces en eso no suele haber problemas de cancelación. Lo que no ha habido es reserva de última hora, que eso sí que ha influido más el tiempo. Y un tiempo que, bueno, quien decide elegir la provincia de Segovia para pasar unos días sabe que en diciembre es difícil encontrar calor y buen tiempo, pero bueno, el tiempo también ha sido un condicionante. Hace unos días también salían esas cifras del mes de octubre de turismo rural en la comunidad, un mes de octubre que sin embargo sí que podemos decir que ha sido bueno. Sí, el mes de octubre sobre todo seguimos ya por encima del 2019, que es un poco la referencia que nosotros tomamos, porque el 2021
tuvo cosas raras, entonces al final tampoco es un año como referencia, pero vamos, que estamos por encima del 2019 y por encima del 2021 y también por encima de la media en la comunidad autónoma, que también es importante, o sea que la proximidad a Madrid en eso nos da una ventaja frente al resto de nuestros competidores en la comunidad autónoma. Eso es, de media en ámbito regional están en torno a 2 noches las pernoctaciones, aquí incluso se llega a superar esa cifra, la gente que viene se queda un poquito más. Sí, bueno, en turismo rural estamos un pelín por debajo de las 2 noches, 2 noches han tenido en la hostelería, en los hoteles de Segovia Capital. En la provincia todavía estamos rozando las 2 noches, pero todavía no hemos llegado a las 2 noches, porque al tener hoteles, también los hoteles bajan un poquito la media. Es verdad que en el alquiler completo generalmente no se alquila menos de 2 noches, pero en los hoteles sí que se puede reservar una noche, entonces nos baja un poquito por debajo de las 2 noches. Baja un poquito esa media. Nos vamos a centrar en Navidades, que está prácticamente ahí a la vuelta de la esquina y que también es una buena fecha para el turismo rural. ¿Qué expectativas hay? Pues las Navidades en principio parece que van bien, aunque tampoco para tirar cohetes, porque otros años por estas fechas ya teníamos prácticamente todo lleno y ahora, aunque tenemos unas ocupaciones altas, en torno al 75% para Navidad, el puente de Navidad, y en torno al 90% para el de fin de año, pues todavía no estamos llegando a unas buenas cifras, pero ya van acortándose los días y no evoluciona demasiado. ¿Juega en contra o a favor el hecho de que Navidad caiga en domingo este año, en fin de semana? Yo creo que eso nos va a favorecer porque, como te he dicho antes, los puentes cortos nos favorecen frente a los puentes muy largos. Entonces yo creo que ahí sí que va a jugar un poco el factor última hora a favor y yo creo que finalmente las Navidades van a ser buenas. Para las Navidades, ¿la gente busca casas grandes para reunirse familias, amigos, o por el contrario son casas más pequeñas de familia de 4 individuos que quieren una casita? Lo más demandado ahora en Navidad precisamente son las casas más grandes, porque lo que se busca es reunirse bien con amigos o con familia. Entonces, en ese sentido, las casas más grandes juegan con ventaja ahora en Navidad. Las más pequeñas, pues ya lo tienen más, que juegan con ventaja casi el resto del año, en estas fechas tienen una cierta desventaja. Se quedan un poquito atrás. Entre las demandas más comunes está, por ejemplo, que haya barbacoa. Aquí en la provincia de Segovia es más complicado que busquen una barbacoa para esta época. Chimenea suelen estar entre las más demandadas. Piscina climatizada, zonas al aire libre. Muchas casas que tenemos en la provincia sí que cumplen con estos requisitos. Sí, fundamentalmente lo que buscan es un espacio grande porque es para reunirse la familia, que tenga un buen salón, que tenga chimenea porque le da ese ambiente navideño, invernal que también gusta. El tema de la barbacoa es muy demandado, sorprendentemente también en invierno. Otra cuestión que los que lo tenemos no lo solemos ofrecer en invierno por el coste de calefacción, porque suele estar fuera y claro, con la barbacoa está la puerta abierta todo el día. Entonces sí que se demanda, sorprendentemente se demanda con bajo cero, siguen demandando la barbacoa, pero no siempre se ofrece. ¿Qué zonas son las preferidas en la provincia de Segovia? Cuenta mucho ahora el factor distancia a Madrid, cada vez está contando, siempre ha contado, pero ahora yo creo que también por los costes de gasolina el que estés a menos de 1 hora de Madrid es fundamental. Entonces todo lo que es la zona de la sierra, la llegada por la Nacional 6 o la Nacional 1 y la carretera de Soria, entre las dos nacionales, es un poco la zona de más demanda. También el entorno de Segovia Capital, que es también un foco de atracción fuerte, y el resto de la provincia es lo que anda ahora un poco más con problemas de demanda. Más flojilla. Los clientes buscamos o miramos el bolsillo y más en esta época en la que nos encontramos, los propietarios también, porque han subido, bueno, la electricidad, la calefacción, todo ha subido. ¿Estáis notando vosotros ese aumento de costes, los propietarios, que ha subido todo y por tanto también habéis tenido que modificar de cierto modo los precios? En esto hay un poco de todo. En general, porque también el problema de subir mucho los precios es que te arriesgas a no tener reservas. Entonces, claro, el precio tiene que al final cubrir los costes de explotación, pero no es lo mismo tener una casa alquilada todos los fines de semana del mes que subir mucho los precios y alquilar un fin de semana y tratar de absorber todos los gastos en un solo fin de semana. Entonces ahí tenemos que hacer un poco encaje de bolillos para tratar de llegar a un precio que sea competitivo y nos permita
cubrir los gastos, pero sin superar ese límite que nos haga que nos quedemos sin reservas. Importante buscar ese equilibrio tanto para el propietario como para el cliente. Estamos hablando del turismo rural, turismo activo. ¿Qué podemos hacer en la provincia de Segovia? ¿Qué atractivos tiene para intentar captar a más turistas? Bueno, ahora lo que sería muy interesante es que nevara por fin bien en la sierra, porque eso nos abre la posibilidad del turismo de nieve, tanto en Navafría como el puerto de Navacerrada y La Pinilla. Son un poco los tres núcleos de actividad invernal que tenemos en la provincia. Entonces, si tenemos navidades nieves, puede ser el factor decisivo para que acabemos de llegar al 100%. Y luego, pues el resto de actividades, pues el senderismo se puede hacer todo el año, depende un poco también que no llueva, sobre todo la lluvia es lo que más hace que condiciona un poco el senderismo. Las rutas a caballo también se pueden hacer, las rutas en bicicleta. En cambio, la observación de cielo, de estrellas, pues también está muy condicionado a que esté el cielo despejado o haya nubes. El turismo activo siempre tiene condicionantes ambientales, pero bueno, también ese es parte de su encanto, ¿no? Ese encanto. A falta a expensas de estas navidades, está siendo un año un tanto irregular para el turismo activo este 2022. Sí que es verdad que durante la pandemia, durante esos meses posteriores, sí que buscábamos este turismo rural, este turismo activo. Sin embargo, parece, o por lo menos las expectativas, es que ha pegado un pequeño frenazo durante este año un tanto irregular, como decía. Sí, sobre todo a partir del final del verano hay un momento, y yo creo que ahí están influyendo otros factores, como es el tema de la crisis económica, que está afectando muy fuerte a las familias, y lógicamente no somos actividades de primera necesidad. Entonces, pues lógicamente cuando hay que pegar algún recorte en los gastos de las familias, pues el ocio es uno de los primeros recortes que se... ¿Por qué la gente tiene que apostar por la provincia de Segovia de momento para venir a pasar las Navidades? Hombre, porque tenemos de todo. Tenemos un clima navideño, que si el tiempo nos acompaña tendremos nieve y será más navideño todavía, porque tenemos una gastronomía muy buena, porque tenemos mucha oferta cultural y natural que ofrecer en toda la provincia, y además muy variada, y yo creo que eso siempre es un punto a favor, y también que estamos muy cerca de nuestro principal emisor de clientes, que es Madrid, que también ofrecemos en las proximidades de una gran capital, pues una oferta muy variada. Un turismo rural y activo de calidad, el que tenemos aquí en la provincia de Segovia. Gerardo, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y cruzaremos los dedos para que estas Navidades por fin sean buenas para este turismo rural y puedan cerrar con un broche de oro este 2022. Nos vamos rápidamente a publicidad y a la vuelta les presento un nuevo libro. Menos 20 de la tarde, seguimos aquí en 8 Magazine en directo para hablar de un libro que siempre nos gusta hablar de libros, más si se acercan las Navidades, porque qué mejor que regalar un buen libro. Y el que les vamos a presentar a continuación tiene, bueno, todos esos toques, todas esas pinceladas para no defraudar a nadie. Estamos hablando del alquimista entre las fuentes, y para hablar de él, para desgranarlo un poquito sin hacer ese spoiler, estamos con su autor, Roberto Losa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar. Cuéntanos, ¿qué vamos a poder encontrar en El alquimista entre las fuentes? Bueno, pues vamos a poder encontrar un poquito de todo, un poquito de historia en su justa medida para no asustar demasiado a la gente, pero sobre todo lo que hay es una novela negra histórica, una novela que ambientada en un entorno histórico que es finales del siglo XVIII en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Va a estar ambientada en este palacio, en estos jardines de la granja. Un personaje principal, si podemos decir así, Santos Aguña, será quien nos conduzca a través de este... Sí, es un personaje atípico, es un antihéroe quizás, y sobre todo es un afrancesado y un ilustrado, y entonces eso me viene muy bien para contraponer las nuevas ideas ilustradas que estaban llegando de Europa frente a la idea más tradicionalista del Imperio Español, digamos. Entonces, bueno, hay un contraste de diferentes personajes que creo que animan mucho la novela y permiten ver esas dos Españas que había en ese momento, ¿no? Decías que va a haber su parte justa de historia, pero necesaria para ambientar un poquito la novela. Sí, y además con mucho rigor. Yo soy arqueólogo de formación, entonces estoy obligado a tener este rigor histórico. En todo caso, mi intención cuando escribo novela histórica, o en este caso novela negra histórica, intento siempre que la base histórica sea lo suficientemente sutil como para no
aburrir al lector. Es decir, que bueno, está ahí, pero en su justa medida. ¿Por qué esta temática? Bueno, pues con mi segunda novela transcurría también en el siglo XVIII, final del siglo XVIII. En este caso, el escenario principal es Arenas de San Pedro, en la provincia de Ávila. Y me parecía que el personaje podía tener todavía un recorrido interesante. Y yo, que soy un enamorado absoluto de la granja de San Ildefonso, bueno, pues me pareció que era el escenario perfecto para situar la novela ahí. Justo durante la publicidad te preguntaba, ¿el alquimista entre las fuentes tiene relación? ¿Es la segunda parte del Infante y la sonrisa triste? No, simplemente comparte protagonista. Como te decía, es un protagonista atípico, un antihéroe, y bueno, a los lectores les está cayendo bastante bien. Entonces, bueno, me parecía que sí que tenía ese recorrido interesante y que podía ser protagonista de varias novelas, independientes, eso sí, pero bueno, con ese nexo común de protagonista. De hecho, seguiremos con Santos Aguña en el futuro. No nos vamos a cansar de este personaje, sino que ya prometes que va a haber otra parte, por llamarlo así, aunque no haya esa relación directa. ¿Para qué público va dirigido este libro? Bueno, para todos los públicos. Es decir, para un público habituado a la novela histórica le va a gustar. A quien le guste la novela negra también le va a gustar. Y a quien le guste la narrativa actual, digamos, tiene una forma de narrativa muy llevadera, y yo creo que bueno, cualquier lector se puede acercar a este libro sin miedo, porque yo creo que le va a gustar. Al menos es lo que me dicen los lectores. Nos vamos a reír, vamos a encontrar algún punto, bueno, pues gracioso a lo largo del libro que nos va a enganchar todavía más. Bueno, Santos Aguña tiene un punto de humor a veces negro incluso, pero en muchas ocasiones el propio lector piensa que es un idiota, ¿no? Entonces, bueno, combinamos un poquito ahí, a pesar de ser una trama que, bueno, que al final no deja de haber unos asesinatos de por medio, hay margen para todo, en esta novela. Quien lo ha leído, nos decías, bueno, que está gustando, que este personaje sigue enganchando. ¿Críticas buenas hasta el momento, podemos decir? De momento sí, de momento fantásticas, la verdad. He participado en unos cuantos clubs de lectura que me han invitado, gente que había leído la novela. Y bueno, cuando tienes el contacto con los lectores tan directo y tan íntimo, pues la verdad que solo estoy sacando buenas sensaciones de este tema. Roberto, si te parece, nos vamos a ir a un spot publicitario y a la vuelta, en menos de 30 segundos, vamos a seguir hablando sobre ti, conociéndote un poquito más. Un spot y volvemos. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Pues seguimos con Roberto hablando sobre el alquimista entre las fuentes y nos decías, eres arqueólogo. ¿Cómo un arqueólogo decide dedicarse al mundo de las letras y se lanza a la piscina a escribir libros? Porque no es el primero. No es el primero. Dentro de mi profesión, digamos, estoy muy especializado en lo que es difusión del patrimonio cultural. Entonces, precisamente con la primera novela, a raíz de un proyecto, me pareció que, en este caso, transcurría en el Valle del Duero, en la época prerromana, los Vacceos, uno de los pueblos prerromanos de aquí de Castilla y León, con bastante incidencia en la propia provincia de Segovia. Y entonces, bueno, me pareció interesante intentarlo. Siempre he tenido cierta inclinación por la narrativa, digamos. No era la primera novela que escribía, lo que pasa que son novelas. Los intentos anteriores están guardaditos en un cajón para que nadie los lea. Y bueno, me pareció que era buen intentar con la novela de ambientación histórica. En este caso, bueno, pues lo intenté, no salió mal. Ese primer libro con el que te estrenaste, con el que debutaste, Por el honor de los Vacceos. Exactamente. Una novelita breve, bueno, que cuenta un poquito una pequeña aventura, como te digo, a orillas del río Duero, pues hace 2300 años aproximadamente. Y
y que tuvo bastante buena aceptación, la verdad, para ser en ese momento un autor muy desconocido y una editorial además nueva que empezaba, pero bueno, funcionó bastante bien. Y bueno, hay gente que sigue pidiendo la continuación de esa novela, de momento no, pero llegará. En todas tus novelas hay ese toque de ficción. Siempre. Yo siempre digo que en realidad yo no escribo novela histórica, escribo novela de ambientación histórica. Es decir, cojo un escenario, un tiempo históricos, bien definidos, bien estudiados, pero sobre eso introduzco una historia de absoluta ficción, donde los personajes principales son ficción, aunque se relacionan con otros personajes históricos, ¿no? Nos decías que ese primer libro, bueno, la gente espera una continuación. ¿Trabajas en ella? ¿Tienes en mente esa continuación de Por el honor de los lácteos? No, de momento no, de momento. Esto sé que va a desilusionar a muchos, pero de momento no. Todo se andará. Pero ahora estoy metido en otras cosas que me interesan más y bueno. Lo que sí que nos has adelantado de cierto modo es que Santos Aguña seguirá en nuestras vidas no solamente con este libro, sino que habrá una continuación en el que el hilo conductor siga siendo ese personaje. Pues si te digo la verdad, ya tengo como 3 o 4 historias previstas de Santos Aguña. Lo que pasa es que no quiero sacarlas, no quiero escribirlas de continuo. Quiero, entre medias, quiero hacer otras cosas que me apetezcan en el momento, ¿no? Al fin y al cabo, yo no vivo de la literatura, por lo tanto me puedo permitir ese lujo de hacer lo que me dé la gana, ¿no? En cierto modo. Ahora mismo estoy escribiendo, por ejemplo, un western hispánico que transcurre en Nuevo México y en Texas, a finales del siglo XVIII también, casualmente, ¿no? Pero con apaches y comanches de por medio. Decíamos, El alquimista entre las fuentes. Siempre es bueno regalar un libro, se acercan las Navidades. ¿Por qué puede ser una buena opción elegir este título? Bueno, este título o el que quieran, pero en todo caso que regalen libros, es importantísimo. Es muy importante para los jóvenes motivar ese gusto por la lectura, ¿no? Decía un niño el otro día, dice, es como tener un cine en la cabeza. Bueno, pues es eso, es verdad. Desarrolla mucho la imaginación. Y sobre todo para un público adulto, yo lo que entiendo sobre todo que lo llega a decir el autor, ¿no? el protagonista de la novela, es un entretenimiento absoluto, ¿no? Yo disfruto mucho con las novelas y creo que es lo mejor que se puede regalar en Navidad. Yo es lo que regalo, de hecho. Además, seguimos apostando por el formato tradicional, por el libro tal cual lo conocemos, por el papel. Sí, bueno, yo no tengo ningún problema con el papel, pero quiero decir con los ebooks, pero es cierto que el 90% de libros que compro son papel. Me siento cómodo también con ebook, pero de momento sigo siendo fiel al papel y sobre todo apoyando a nuestras librerías, que es importantísimo la labor cultural que realizan a nivel de calle, ¿no? ¿Cómo consigues compaginar la arqueología y la literatura? Bueno, pues con mucho esfuerzo y con pocas horas de sueño, básicamente. Ahí está el secreto. Exactamente, hay que escribir, bueno, pues cuando se tiene un momentito. Esto te obliga a ralentizar mucho el proceso creativo, pero bueno, mientras no estás escribiendo, estás pensando en la trama, que es lo que me pasa a mí, que estoy casi obsesionado por este tema, ¿no? Y a la mínima ocasión, bueno, pues a tomar unas cuantas notas y a seguir avanzando. El alquimista entre las fuentes, ¿por qué este título? Bueno, quien lea el libro, pues lo entenderá más o menos. No puedo desvelar mucho más, porque tiene que ver con la trama, y siendo una novela con mucho tinte de novela negra, convendría no estropearla demasiado. Pero esta pregunta la vamos a resolver si lo leemos. Sí. Vamos a encontrar respuesta. Sí, de una forma un poco poética, un poco lírica, pero sí que la vamos a encontrar. Y la portada, una maravilla. También la ilustración elegida. Pues bueno, pues aquí tenemos a Carlos III. De fondo está una de las fuentes del Palacio de la Granja, precisamente, la fuente de Diana, creo que es. Sí, es la fuente de Diana. Y bueno, y es que la verdad que es la granja o el Real Sitio de San Ildefonso, la verdad que se convierte casi en un protagonista más de la novela. Me costó mucho hacer la ambientación histórica, pero creo que ha quedado bastante afinada. La propia ciudad de Segovia también tiene su parte en todo esto.
¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir esta novela? Bueno, yo soy muy lento escribiendo, entonces, bueno, vamos a ponerle unos 2 años, más o menos. Unos 2 años que por fin ya tenemos entre las manos. Vamos a poder disfrutar del Alquimista entre las fuentes. Roberto, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y ustedes, les decíamos, un libro más, una nueva idea que no se pueden perder de cara a estas Navidades, o si no pueden quedarse con las ganas, ¿por qué no? Comprarlo ya y empezar a disfrutar. Nos vamos a publicidad, que a la vuelta seguimos aquí, en 8 Magazine. Un minuto para las 5 de la tarde, seguimos aquí en 8 Magazine en directo y turno para hablar del programa Termalismo Inserso. Para desarrollarlo un poquito mejor estamos precisamente con la subdelegada del Gobierno, Lirio Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de nada, cuéntanos en qué consiste este programa. Pues es un programa que lo que viene es a favorecer pues un turismo activo, un turismo que previene el envejecimiento de forma activa, dirigido principalmente a los mayores, a las personas que son pensionistas en sentido amplio, pensionistas del sistema de seguridad social, pero también los que perciben pensión de viudedad y hayan cumplido 55 años, incluso los acompañantes, evidentemente, los cónyuges de estos pensionistas y sus hijos que tengan una discapacidad reconocida de un grado igual o mayor al 45%, con lo cual lo que se trata con el termalismo es de que nuestros mayores principalmente disfruten y recuperen la salud, porque lo que tiene es un carácter preventivo, que van a un balneario para recibir un tratamiento básico de salud, pero también para divertirse, para de alguna manera disfrutar del ocio que en torno a un establecimiento que es hotelero, que reserva unas acciones complementarias de salud que tienen que ver pues con el aparato digestivo, con situaciones de reuma para recuperarlos, o aparato circulatorio incluso. Quiero decir que con este turismo de carácter preventivo es un turismo de salud y es un turismo también que favorece sin duda alguna también la economía y de alguna manera diversificar las distintas actividades que se desarrollan en este tipo de establecimientos, que no son más que establecimientos también de carácter turístico. Eso es, el destino es ese balneario, esas termas. ¿Las personas que lo solicitan necesitan una prescripción médica por parte de un facultativo que les acredite que necesitan de estos tratamientos, o no tiene por qué? Básicamente lo que se les hace es evaluarlos cuando llegan al balneario. Una vez que se incorporan allí al balneario, en el primer día hay un reconocimiento médico, y en ese reconocimiento médico, pues de alguna manera, de acuerdo a la prescripción médica, que de acuerdo a la patología que ya vienen ellos sufriendo o que vienen de alguna manera acompañando en su día a día, les prescriben las diferentes actividades de ese carácter del balneario, de ese carácter curativo, de ese carácter de salud. Por eso es muy importante que adjunten o que acompañen con esas indicaciones médicas o esos tratamientos, porque lo que viene a desarrollarse es una terapia complementaria pues para generar un mayor estado de bienestar, un mayor estado de salud y prevenir sin duda alguna la dependencia también. ¿Ya están abiertas las solicitudes? ¿La gente ya se puede apuntar? Efectivamente, hay 2 periodos para poder solicitar, hasta el 9 de enero y luego hasta el 15 de mayo, porque se abren 2 periodos para disfrutar. El primer periodo es hasta agosto de 2023 y luego el segundo periodo es desde septiembre a diciembre de 2023. Cualquier persona que reúna los requisitos, la solicitud es bastante sencilla. Lo pueden hacer de varias maneras, o bien de forma telemática a través de la página web del Inserso, pero si eso les plantea alguna problemática porque tienen que manejar DNI digital o certificados digitales o la clave, les aconsejaría que se acercaran a la subdelegación del Gobierno, y en la oficina de registro allí les van a facilitar la hoja de inscripción y les van a facilitar también la posibilidad de registrar aquella solicitud para poder disfrutar de estas deseadas y ansiadas vacaciones. Vamos más allá, la normativa incluso contempla la opción de que aquellas personas que disfrutaron ya de vacaciones de termalismo el año pasado van a recibir en sus domicilios la solicitud también para simplemente terminar de complementar aquellos datos que se hayan modificado, que se hayan alterado, y luego volver a presentarlo. Pero como ya decimos, en el registro de la subdelegación del Gobierno aquí en Segovia estaremos encantados de atender cualquier duda y atender, por supuesto, la solicitud y animar a esos mayores, a aquellas personas que necesiten este tipo de tratamientos, pero también que quieran disfrutar del ocio
ocio, porque es complementario, evidentemente, que lo disfruten también con sus parejas o que lo disfruten con sus cónyuges. Pues importante, esas solicitudes ya están abiertas o bien de manera telemática. Si tenemos algún problema con los ordenadores, con esos trámites más digitales, en la subdelegación del Gobierno también se lo van a poner fáciles. Cerca de 200.000 plazas las que se han habilitado para este 2023 en toda España. Sí, 707 concretamente aquí en Castilla y León. Hemos de decir que estos 2 últimos años, como consecuencia de la pandemia, se ha ralentizado este tipo de actividades como consecuencia, como estamos diciendo, de que los mayores eran los grandes afectados por la pandemia. Pero una vez que ya nos hemos vacunado todos, ellos ya han recibido las correspondientes dosis de recuerdo, yo creo que lo que tenemos que hacer desde aquí es animarles a participar a esos 707 plazas de las que disponen los mayores de nuestra provincia de Segovia, para que disfruten en esos 90 balnearios que se vertebran pues, en 13 comunidades autónomas. Tenemos concretamente 7 balnearios ubicados en Castilla y León, en provincias muy cercanas, como puede ser la provincia de Valladolid, pero también el que quiera irse a lugares más lejanos pues puede irse a la comunidad catalana también a disfrutar, o a Andalucía a disfrutar de los balnearios. Hay que decir también que son actividades subvencionadas por el Inserso. De media, el Inserso subvenciona una cantidad que va directamente al establecimiento donde se va a disfrutar de ese termalismo, una media cercana a los 190 euros, porque los precios oscilan, los precios que tienen que pagar los usuarios, los beneficiarios de esta actividad de termalismo, oscilan entre los 240 y no llega a los 500 euros, 497 euros por persona, en pensión completa y con todo incluido, con todo este tipo de tratamientos incluido. Y en unos periodos que pueden ir desde los 12 días hasta los 10 días, son precios realmente muy económicos, bueno, para premiar también de cierto modo a que las personas menos jóvenes o más mayores se animen a salir de casa, se animen a viajar y disfruten en este caso de los balnearios de nuestro país. Los mayores se lo merecen todo, ya están en la época de recoger frutos, han sembrado, nos han ayudado a los demás, somos otras generaciones nosotros, y ese deber que tenemos hacia ellos, ese compromiso desde el punto de vista del Gobierno de España, porque es una actividad que se genera desde el Gobierno central, y qué mejor que reconocer a nuestros mayores para que se sientan más útiles, para que se diviertan, para que disfruten del ocio y para que reciban tratamientos que mejoren su calidad de vida, porque de lo que se trata es de eso, de que disfruten mejorando su calidad de vida, que aúnen las dos circunstancias. Nos debemos a ellos, y como sociedad y como gobiernos tenemos y debemos hacia ellos revertir este tipo de actividades. ¿Cuántos años lleva el Gobierno con este programa? Desde finales de los años 80, desde el año 89 concretamente, se iniciaron estas actividades de termalismo. Ya es todo un clásico. La gente lo demanda, la gente le gusta, las personas mayores sí que optan por este tipo de viajes. El último año, y estamos hablando de situaciones, como decimos, venimos de una pandemia donde ha habido más reparo a la hora, y ha habido miedo, porque no vamos a decirlo claramente, ha habido miedo a participar en estas actividades, pero cerca de una centena de segovianos han participado o están participando a lo largo de este año en actividades de termalismo. Nos decías, hasta 13 comunidades autónomas. Cuando se rellena esa solicitud, se elige el destino. Efectivamente. ¿Según una preferencia? Se elige ese destino, y también hay que indicar a la hora de ser adjudicatario de una plaza, hay una serie de requisitos. Es decir, ¿quién tiene prioridad? Pues hay requisitos que tienen que ver con la renta económica que se perciba, con el hecho de formar parte de una familia numerosa, con el hecho también de no haber participado en estas actividades de termalismo. Tienen prioridad aquellos que se inician en este tipo de actividades. Una vez que se valoran y se bareman, se recibe la notificación en el domicilio, y puedes haber sido adjudicado o puedes haber sido adjudicatario de una de estas plazas, o haberte quedado también en reserva, con lo cual el no ser en principio beneficiario de una de estas plazas no quiere decir que se quede uno fuera ya de este tipo de actividad, sino que puede ser repescado como consecuencia de renuncias, circunstancias que hay determinadas personas que han tenido que renunciar a esa plaza pues por diversas circunstancias personales, familiares o sobrevenidas. El hecho de haber participado
participado en este mismo programa el año pasado, en años anteriores, sí que nos puede restar ciertos puntos, no colocarnos en esas primeras plazas. ¿Participar en este programa nos resta puntos para de cara a los viajes de verano? No son programas diferentes. Una cosa es el termalismo. Sí que es cierto que cuando las personas acuden a informarse sobre el programa de termalismo hay una cierta confusión. Se mezcla un poco lo que son los viajes del inserso, otro tipo de viajes, con el termalismo. Es más fácil quizá acceder a los viajes del termalismo. ¿Por qué? Porque son periodos más amplios de tiempo. Prácticamente estamos hablando de todo el año, porque empiezan desde febrero a diciembre. Entonces, los programas de termalismo son muy amplios. De todas formas, todo este tipo de consultas se les facilita cualquier tipo de información, como decimos, en el registro de la subdelegación del Gobierno, se les facilita cualquier tipo de información, se les orienta, y también decir que si luego la persona que ha sido beneficiada por algún tipo de estos viajes luego quiere renunciar, puede hacerlo perfectamente, porque lo único que se les exige para formalizar la plaza que ha sido adjudicada es una reserva de 40 euros que luego se les va a descontar del precio final. El precio le van a tener que pagar una vez que lleguen al establecimiento donde se va a prestar el servicio de balneario. Pues Liria, un programa muy ambicioso, no solamente desde el punto de vista atractivo, sino también todas las facilidades, que en este caso es de la subdelegación, para todos aquellos que tengan miedo al ordenador, miedo a Internet. En esa oficina de registro de la subdelegación del Gobierno aquí en Segovia van a facilitarles todos los datos y bueno, todos esos papeles y toda la ayuda que necesiten para poder apuntarse. Liria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por explicarnos este programa, como veníamos diciendo, muy ambicioso y muy beneficioso para las personas mayores. Muchas gracias, Natalia, y animar a todos los mayores a que disfruten de la vida, que bastante hemos tenido ya que soportar estos últimos años de pandemia. Llega un momento de disfrutar y de disfrutar con calidad de vida. Y este programa es todo un premio, toda una opción para todos ustedes. Nos vamos a un spot publicitario y seguimos aquí en 8 Magazine. El Ayuntamiento de Segovia pone en marcha el Plan de Nevadas 2022-2023 e inicia el reparto de productos fundentes. Hasta el lunes 12 de diciembre se podrán retirar sacos de sal de manera gratuita en los puntos limpios fijos de la ciudad. Se repartirán sacos de 25 kilos de cloruro sódico a las asociaciones y comunidades de vecinos, centros de enseñanza, mercados y galerías de alimentación, organismos oficiales, empresas, comercios e industrias y cualquier otra entidad que lo demande. La entrega de los sacos es gratuita y se realizará en los puntos limpios fijos del municipio, el Peñigoso y el Vallejuelo, de lunes a sábado en horario de 8:30 de la mañana a 7:30 de la tarde y los domingos y festivos de 8:30 a 2:30 de la tarde. Para cualquier información se encuentra a disposición de la ciudadanía el teléfono 900 108 697. Pues así hemos llegado al final del programa de hoy. Ya saben que yo les espero mañana a partir de las 4:20, como siempre aquí en 8 Magazine. Ahora Miguel Ángel Fuentetaja les trae la última hora del deporte segoviano con esa victoria en la gimnástica segoviana ayer domingo. Hasta mañana.